Hoy es lunes 23 de octubre del 2006. En este momento son las 9:45 de la mañana y vamos a iniciar una conversación, porque es así, con la profesora Milagros Concepción, que es una de las figuras que tomaron parte en la Revolución de Abril de 1965. Buenos días, profesora. Buenos días, ¿cómo están? Para que hagamos una pequeña distensión y nos vayamos ubicando, díganos dónde usted nació, cuándo nació. Sí, yo nací aquí en Santo Domingo, un 29 de enero de 1943, pero inmediatamente a los pocos días de nacida, pues me llevaron a Sabana de la Mar, donde vivían mis padres. Mi padre era maestro de escuela en esa época, y vivimos en diferentes pueblos del país, en eso de director, inspector, magisterio, todo lo que tiene que ver con el magisterio. Mi papá lo trasladaban, pero somos de La Vega, y siempre íbamos a terminar las vacaciones y luego a vivir definitivamente en La Vega. Somos de La Vega, aunque nací aquí. Aunque nació en Santo Domingo. Sí, pero mi pueblo es La Vega. Mire qué raro, siempre reclaman la serie No. cuando se usaban, ¿no? ¿Y cómo participa usted en política por primera vez? Sí, yo hice conciencia del antitrujillismo muy niña. Aunque mi familia era una familia conservadora, siempre uno en la escuela tiene amiguitas que le dicen algo. Y estando muy pequeñita, como 10 años, 9 o 10 años, tuve una amiguita en la escuela, inclusive era más joven que yo, y ella me contó que Trujillo le había matado a su papá. Se llamaba Flor Fermín, no le he vuelto a ver más nunca en la vida. Y me contaba muchas cosas y siempre me decía, no se lo diga ni a tu mamá. Y yo le cumplía, yo nunca le decía lo que Flor me decía. Y a esa edad yo comencé a sentir que Trujillo era malo, y que aunque en mi casa no se hablaba de política, porque ya le digo, era una familia conservadora, yo comencé a darme cuenta de que el régimen no era bueno, y ya en mi adolescencia, o preadolescencia, vamos a decir, muy jovencita, me internaron en el Inmaculada, y entonces ahí ya me hice antitrujillista con conciencia, porque hice amistades con Eladia Rodríguez, parienta de Juancito Rodríguez, hija de Rodrigote, que luego estuvo preso en la 40, era una de mis mejores amigas, y también me contaba cosas. Y algunas compañeras de curso que eran de Conuco, que estaban relacionadas con la Mirabal, estoy hablando de los años 58, 59, entonces hice conciencia, y cuando salí de la Inmaculada salí una antitrujillista loca por militar en el movimiento antitrujillista, pero en esa época, pues ustedes recuerdan, eran células de ya muy organizadas y de gente muy comprometida, pero me fui acercando con la juventud, mis amigos en esa época, y casi toda la juventud, toda la clase media en La Vega, pues era antitrujillista. Y entonces nos formábamos círculos para oír música, pero en realidad lo que íbamos era a comentar la situación. En eso vinieron los compañeros por Constanza, Maimón y Estero Hondo. Fue ese gran hecho que sacudió, ¿verdad?, a toda la juventud del momento, y ese fue como el detonante para uno comenzar a buscar lecturas y a que lo orientaran, y ya de manera comenzar a participar en pequeñas cosas, como de regar volantes, y participar en los sermones, en las misas de Monseñor Panal, que eso el solo hecho de uno ir a las 5 de la mañana a la misa de Panal, ya se sabía que uno estaba, era un mensaje, ¿verdad? Que se estaba de acuerdo con Panal, y que no estábamos comulgando con el régimen.
y la familia, claro, comenzó a preocuparse, pero eso fue un movimiento, bueno, que de ahí como la juventud no se pudo parar. Nos involucramos y cada día más, muy jovencita, como le digo, y bueno, cuando el 14 de junio sale a la luz pública, en el 61, cuando sueltan a Manolo y forman el 14 de junio, pues inmediatamente se refila en el 14 de junio la primera directiva, que estaba encabezada por Rodrigote, el señor este que le mencionaba, papá de mi amiga Eladia. Duró poco tiempo. Bueno, la directiva no que duró poco tiempo, sino que él renunció al poco tiempo cuando comenzaron las contradicciones y él se fue a la Unión Cívica y se reestructuró el Comité Provincial de La Vega a los pocos meses de estar fundada. Pusieron un nuevo presidente e inmediatamente yo pasé a formar parte de esa primera directiva, porque siguió siendo la primera directiva, aunque cambiaron el presidente y entraron algunas personas más jóvenes a formar parte de ese comité provincial como vocales, porque no estábamos, ¿verdad?, iniciando, aunque todos no estábamos iniciando, pero en la dirección, Juancito Martínez, José Peralta, ya eran personas que tenían una lucha antitrujillista larga, reconocida, algunos venían ya de la 40, y desde ese primer momento comencé a tener responsabilidad dentro del 14 de junio hasta mientras existió el 14 de junio. Usted habla de la misa del Padre Panal. Sí, sí. ¿Qué características tenían? Bueno, eran unas misas como todas las misas, pero él hablaba cosas que se consideraban antitrujillistas. Por ejemplo, cuando mataron a las Mirabal, él habló de eso en la misa y dijo que como señal de protesta fuéramos a esa misa siempre con algo negro, vestidas con algo negro. Algunas personas iban descalzas en protesta y ya eso era una forma de protestar, ir a la misa de 5 con un manto negro, una mantilla o una ropa. Algunas señoras allá en La Vega iban descalzas como penitencia. Y siempre se hacía alusión a la injusticia, a los presos políticos, y íbamos muy pocas personas. Sí, pero y siempre en la puerta estaban vigilando los espías, la gente del CIN, y molestaban a uno, nos seguían para atemorizarnos. Pero bueno, eso en La Vega se desembocó en un ataque a la casa curial, a pedradas por parte de los paleros. Y al 14 de junio, inclusive a mi casa, le tiraron ese día muchas piedras, rompieron ventanas. Eso fue el 18 de abril del 62. Sí. ¿Se dieron todos los actos el mismo día? ¿Ataca a la iglesia? Sí, porque era la misma calle. Ese día le tiraron piedra y entraron al 14 de junio. Inclusive yo me encontraba en el 14 de junio. Y nos sacaron a los compañeros partidos, a mí me dieron, pero no me partieron, pero me dieron un gran golpe en el muslo y nos llevaron a todos presos, chorreando sangre los compañeros. En la misma calle también estaba, porque los pueblos son así, en La Vega era pequeña en esa época, la policía estaba a una cuadra del 14 de junio, a una cuadra y algo, y mi casa como a 2 cuadras y todo el mundo en la calle mirando cómo nos sacaban. Recuerdo que antes de llegar ya en la puerta de la policía, me sacaron a mí, que era muy niña, y a Eddie Reynoso, que éramos las únicas 2 hembras que íbamos, y parece que creían que estábamos heridas porque estábamos con mucha sangre, pero bueno, Eddie estaba partida en la cabeza, yo no, pero yo tenía mucha sangre de uno de los compañeros que había tratado de pararle la hemorragia en la cabeza, Rafael Franco, y se pegaba de mí y me llenaba de sangre en el pecho y creían, parece, y nos sacaron. Sí. Pero aún habiéndonos sacado, no pudimos irnos a las casas porque eran tantas piedras en la calle que lo que hicieron inmediatamente, nos entró en una casa a protegernos hasta que pasara
la contienda, porque aquello fue una batalla, porque los compañeros del 14 se subieron encima de un tanque y eso era piedra, palo, fue una pelea, claro, sin tiro. Y cuando yo llegué a mi casa, pues vi que las puertas, unas ventanitas, unos vitralitos que habían pequeños lo habían roto, habían tirado mucha piedra en el vecindario, porque era un vecindario antitrujillista. Y ya en esos eran los días de la destrujillización, ¿verdad? Pero estaban los paleros acabando, ¿verdad? Sí, fueron momentos muy violentos y la juventud se tiró a la calle ese día a despegar los letreros, a tumbar estatuas. Fue un día memorable. Hay una avenida en mi pueblo que se llama 18 de abril. Perdón, en memoria de ese día, ¿no? Sí, sí, sí. Me estaba dando ahí. ¿Hay algún otro detalle sobre de la misa del Padre Panal? Esos eran los principales detalles. El sermón de él, que siempre hacía alusión a las injusticias y a los presos políticos y a las persecuciones, y eso nos interesaba. Además, era un lugar para reuniones, aunque yo no participaba, porque ya le digo, era muy jovencita y todavía estaba haciendo pinino, ¿verdad? Pero me daba cuenta de que personas involucradas ya en el movimiento entraban a la sacristía y ahí se hacían, él permitía eso y protegía a la gente que estaba en contra de Trujillo. ¿Él se involucraba más que en la misa? Parece que sí, hasta que lo sacaron del país, a Monseñor Panal. ¿Era de dónde? Él era español, Monseñor Panal, sí. Lo sacaron del país, los remanentes del trujillismo, sí. Empezó buscando orientación, haciendo lectura. ¿Qué tipo de lectura? No de la Biblia, pero que siempre hacía alusiones a las injusticias y a lo que estaba pasando en el país. Y con eso de la Mirabal, él siempre hablaba de eso. Le hizo un sermón. Y luego el famoso sermón, que no recuerdo la fecha, de una homilía que se leyó no solamente en La Vega, sino también en San Juan de la Maguana, y creo que aquí en la capital, el padre O'Reilly, había otro, sí, y él y otro, donde condenaban al régimen. Eso fue ya de ahí, cayó la iglesia totalmente en desgracia, ¿verdad? Frente a Trujillo, porque fue cuando ya de manera decidida lo enfrentaron y hicieron las denuncias formales, no a nivel de una misa ni eso, sino de una homilía. Gracias. ¿Hubo algunos otros acontecimientos en los que usted participara ya dentro de su militancia? Bueno, El 14 de julio. Sí, muchos acontecimientos. Imagínense, fueron muchos años de militancia y éramos una agrupación muy combativa, que respondíamos huelgas, micromítines, marchas, se hacían muchas cosas, preparación luego en otros momentos, porque en esa época la idea que teníamos los grupos de izquierda eran ideas foquistas, no hay que olvidarlo, y siempre nosotros estábamos involucrados preparando algo, aunque no se llevara a cabo, siempre pensando en esas ideas. De la guerra, de la loma, del ejemplo de Manolo, ya después que mandaron a Manolo, ¿verdad? De mi pueblo, muchos de los compañeros de la dirección que participaron en esa guerrilla, o sea que estábamos muy involucrados, y en esa guerrilla participaron varios miembros del comité, nos dejaron prácticamente solo a 2 o 3, y entonces pues uno participaba en todas esas cosas. ¿Y qué? ¿Había otras mujeres que participaban? ¿Eran muchas? Bueno, no.
fíjese que llegó un momento, al principio sí, al principio participaban muchas mujeres, tanto en todo el movimiento, pero en la medida que las cosas se fueron complicando, las persecuciones, trataban de atemorizarnos, las prisiones, pues no fuimos tantas. Allá en La Vega, en la dirección, siempre estuve yo, y en esa primera directiva habían 2 mujeres más. Una pasó muy poco tiempo porque vino para acá, para la capital, que fue Miguelina Galán, la para el comité central de aquí, la trajeron como secretaria. Esa más bien era secretaria, sí, hacía el papel de secretaria. Y estaba Maggi Espallá, que también era vocal, igual que yo, Maggi y yo. Luego Maggi también se casó muy joven, y como en el 64, y ya para cuando estalla la guerra, ya Maggi tenía, en el 63, fue como un año nada más, ya ella no estaba en La Vega, ni no estaba militando, ¿verdad? Pero no, de ahí en adelante quedé yo sola en el comité provincial. ¿Cómo sigue su participación, por ejemplo? ¿Sigue en La Vega? ¿Usted después viene? Bueno, cuando estalla la guerra, bueno, eso fue todo el mundo. Yo particularmente no sabía del movimiento que se estaba gestando, fue una sorpresa para mí. Y creo que muchos de los compañeros del comité provincial, no sé si lo sabían algunos, pues Mario era del comité, probablemente lo sabía porque sé que estaba involucrado, Mario Fernández, y inmediatamente estalla la guerra, pues corrimos hacia el partido, estaba cerrado, entonces nos reunimos en el parque, Mario fue, nos dijo nos explicó lo que estaba sucediendo, nos dijo que él partía inmediatamente. Rafa Gamundi fue, que era PRDista, pero tenía muy buenas relaciones con nosotros. Nos explicaron y nos dijeron que nos quedáramos en La Vega porque no podíamos hacer ninguna acción fuera de las órdenes de la dirigencia, porque era un momento que había que actuar con mucha disciplina. Y un grupo sí se fue de una vez, pero nos dejaron, nos dijeron que nos quedáramos a gran parte de la directiva, y entonces que nuestro papel era, porque iban a necesitar alimentos y cosas, comenzar a preparar alimentos para mandar en camiones, en camionetas para acá, para la capital. E inmediatamente al otro día comenzamos en la casa de Gladys Abreu, si mal no recuerdo, a preparar sándwiches, latas de jugo, a empacar cosas, y no sé si Negrito Jiménez o alguien de ese grupo que venían a traerlo. Y nos daban la medianoche, que eso en esa época, estar a las 12 de la noche en una tarea, eso era como, poco habitual, preparando las cosas que íbamos a mandar para acá. Esos fueron los primeros días de la guerra. Luego comenzamos a desesperarnos porque no teníamos noticias. Fueron algunos compañeros allá siempre a tranquilizarnos, a decirnos que nos quedáramos ahí, que la guerra se iba a extender. Entonces comenzaron los preparativos de los de San Francisco, lo que si en Mao, por ahí, que se iban a hacer acciones, que nos estuviéramos tranquilos. Pero yo particularmente no me estaba tranquila. Yo, sabiendo lo que estaba pasando, un buen día llegó la compañera Teresa, justamente, que andaba en una de esas misiones, tenía que ir hasta Santiago, estaban como con la coordinación de tratando con el esfuerzo que se hizo por tratar de expandir la guerra, que luego sabemos todo en lo que terminó. Fue a mi casa, recuerdo que llevó una tela de caqui y me dijo, mira, dame este pantalón. Yo cosía, ya te sabes, mal, aprendiendo a coser, y hazte un pantalón porque yo creo que tú vas a tener que tomar una decisión, porque además ya los pueblos se estaban complicando con la represión, porque en los primeros días sí, que todas las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo, pero desde el 28
de abril, cuando vinieron los norteamericanos, pues la correlación cambió inmediatamente y todo el que los miembros de las Fuerzas Armadas y las dotaciones policiales y del ejército que decían, porque solamente lo decían, apoyar la revolución de abril, pues inmediatamente se cambiaron y ya comenzó a ponérsele muy estrecho a uno el ambiente en el pueblo. Entonces ella me dijo, voy a Santiago, no sé qué cosa, paso por aquí otra vez. Cuando llegó, yo no pude regresar con ella porque tenía que hacer algunos arreglos, pero al otro día vine para la capital. Eso fue en el mes a finales de junio. O sea, ya había pasado más de un mes que había empezado la guerra. Sí, inmediatamente llegué, me incorporé, hice contacto con los compañeros. Tú eres terca, te dijimos que te quedara allá. Pero qué va, entonces los primeros días de la guerra me quedé en la 30 de marzo, donde unas personas que eran de La Vega y habían muchos compañeros, combatientes, vivían ahí. Era el hotel República, de unos veganos que estaban todos muy involucrados, subiendo, creo que hay una clínica ahora, al lado de la Telefónica. En la 30 de marzo. Sí, sí. Entonces, de ahí participaba en todas las cosas, en las reuniones. No recuerdo bien si había empezado la academia, creo que todavía no había empezado, pero se hacían reuniones, comenzaron a darle misiones a uno, principalmente en esos primeros días, como yo no estaba quemada cuando llegué todavía, parecía como si hubiera ido de visita. Me dieron una misión de ir a La Victoria. Habían algunos compañeros que habían caído presos desde el principio, entre ellos Antonio Mirabal, que era del Comité Provincial de La Vega, de la Dirección de La Vega. Entonces me dijeron, bueno, como tú eres de La Vega, te vamos a mandar a hablar con Antonio, le explican todo, también hay que llevarle algunas cosas, un poco difícil porque te van a revisar mucho, pero tienes que ingeniártela para llevársela, algunos documentos. Y tú dices que eres familia de él porque son de La Vega. Y entonces recuerdo que en las compras, esta es una anécdota, en las compras que le llevábamos, preparamos en la casa de Fiume Gómez, recuerdo que preparamos las cajitas de avena, con mucho cuidado, la abríamos por debajo, con todo el cuidado del mundo, una obra artística, entrábamos los documentos y volvíamos a cerrarlo con mucho cuidado y solamente poníamos la caja mitad o 3/4 de avena. Y así, yo me recuerdo de lo de la avena, pero habían diferentes técnicas. Y yo llevaba, y alguna otra compañera, recuerdo que la primera vez que fui fue otra compañera conmigo que se llama Chiri, recuerdo un apellido raro, Chiri y yo nos mandaron, a mí con la misión de hablar, entrevistarme con Antonio Mirabal y a ella con Luis Henao, que resultó ser un traidor malvado, claro, para protegerlo lo hicieron de una vez preso, pero fue una forma de proteger a Luis. Un bastardo, ¿verdad? Un bandido, espía, anda por ahí todavía, de los traidores, de grandes traidores de este país. Y hay una anécdota que no recuerdo si en ese viaje, porque yo volví, fui 2 veces, pues no mandaban a la misma persona muchas veces, fui 2 veces, creo que la segunda vez que voy, ya cuando estoy en la fila, hay unos muchachitos que siempre ayudan con las compras y te ponen ahí para que uno le debe 5 centavos en esa época, 10 centavos. Entonces hay un niño que me coge la compra para montarla en una carretillita para entrarla. Y adentro la revisaba la policía en la puerta y la revisaban otra vez adentro y a uno también. Una revisión, bueno, bien minuciosa. Y el niño llega y coge una lata de avena y le dice a otro que también están en eso, ay, oye, no es avena nada. Yo hice así y reaccioné muy rápido y le dije, agente, quíteme estos niños de aquí que me van a dañar mi compra. Con tanto sacrificio que uno viene aquí a traerle esto a sus presos y estos muchachos me van a romper esas cosas. Quíteme estos niños de aquí, ayúdeme, agente, hágame el favor, ayúdeme usted mismo.
Entonces, sí, cómo no, señorita. Y la gente vino, y quítense de ahí, y cogió la gente la caja que tenía el niño y todas las cosas. Yo la ayudo, señorita. Y la gente entró en los paquetes y yo seguí del lado de él con mucha tranquilidad, aparente. Cuando revisaron, no miraba, sino que estaba muy mirando para otro lado, para disimular los nervios. Y nada, ellos revisaron todo y no encontraron nada. No pasó nada. Sí. ¿Y qué tipo de documentos le llevaban? Bueno, no sé. Mandaban documentos, no sé lo que decían. Y otras cosas que había que decírselo. Y llevábamos los documentos más pequeños, escritos en letritas chiquitas. Eso más bien eran cartas en la boca, como si fuera chicle, envuelto en plástico. Pero ya las cosas más grandes se llevaban ahí. No sé lo que era. ¿Cómo era que se lo quitaban? Porque no se perdía parte del material al romper la caja. No, porque no era pegado. Se entraba y se volvía y se arreglaba. Esa era una obra de artistas. Yo no participaba porque el trabajo estaba muy dividido. Yo no participaba en los arreglos. Sí veía, porque como lo iba a llevar tenía que ver y sabía cuáles estaban. ¿Y qué otra forma utilizaban para pasar documentos o cualquier otro mecanismo de eso? Bueno, yo ese era el que conocía en los alimentos y en la boca, como le digo. Porque en el cuerpo era imposible. No, porque le quitaban la ropa a uno, sí. Sí. Era difícil, ¿eh? Sí. Nada más fue aunque había mujeres que lo llevaban en el cuerpo, siempre hay personas, en esos momentos uno se arriesga. Yo nunca lo llevé en el cuerpo, pero habían personas que lo llevaban. 2 veces nada más fue a la Victoria, sí. Otra tarea que me encomendaron ya después que se había hecho la división, la ruta que hicieron los norteamericanos para dividir la zona norte de la zona de Ciudad Nueva, sí, el cordón de seguridad, entre comillas, que hicieron ellos para proteger a la gente de San Isidro y que masacraran, hicieran su operación chapeo, limpieza y todo eso. Me mandaron en una ocasión a pasar las líneas, también a entrevistarme a una reunión y a llevarle algo a unos compañeros en la parte alta. Fui con una compañera, mandaron 2 personas. Y también fuimos ahí, dejaban pasar a uno, los americanos, miraban, chequeaban, pero uno en ese momento iba con una actitud frívola, de que una carajita que entra y sale, que no está en nada. Creíamos nosotros que podíamos engañarlos, no sé si los engañábamos, pero pude cumplir con la misión que me mandaron. Eso fue una sola vez. Luego ya las cosas se complicaron más, no salíamos más, no nos permitían salir de la zona porque ya comenzó a ponerse muy arriesgado y ya conocían, ya ellos tenían nota, tenían listado de las personas que estábamos ahí, su inteligencia comenzó entonces no nos dejaban salir. Comenzó la actividad en la clínica, en la academia, hasta el final, cuando un 3 de septiembre volvimos a nuestros pueblos, derrotados militarmente, pero con la moral muy en alto y con la convicción de que los pueblos nunca son derrotados. Además, los sentamos en la mesa de conversación, tuvieron que pactar y, aunque a media, pero eso fue, no nos sacaron como ellos hubieran querido, corriendo y ellos detrás tirándonos, así nos salimos de la zona intramuros, salimos con dignidad. Y esa misión que usted dio, que andaba con una compañera, al cruzar la línea, sí, con una compañera, ¿recuerda que la compañera? Se llamaba, el apodo era la Fifi, no le he vuelto a ver más, creo que se fue de una vez que pasó la guerra, pero no sé qué ha sido de ella. ¿Con quién era la misión? No recuerdo, sería que, con alguno de los dirigentes del 14 del otro lado. No recuerdo las cosas que teníamos que decirle, pero tenía que ver con las estrategias del momento y eso, y también a llevarle documentos.
Sí. Un especialista en el transporte de documentos. Sí, sí. Me entrené en eso luego. Me sirvió de mucho cuando mi esposo estuvo preso 3 años en la época de Balaguer. Me sirvió el saber entrar cosas. Manejarse. Nunca me tuve problemas. Siempre pude entrar y sacar cosas. Sin dificultad. Sin dificultad. Lo que me encomendaran. Otra de las misiones que usted tuvo, trabajar en la clínica. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, ya le digo, en esas clínicas era un trabajo muy fuerte porque había muchos compañeros que estaban en tratamiento, que llevaban un tratamiento ambulatorio, tenían que ir a inyectarse los antibióticos que habían sido heridos, vitaminas, porque se conseguían vitaminas y como la comida escaseaba, pues a los combatientes se le ponían vitaminas, iban personas enfermas, una clínica, y por la mañana a esta hora eso era una fila porque es muy pequeña y la entradita de la clínica es pequeña y eso no se entendía ahí de esos hombres, iban con sus fusiles, algunos de manera muy ruda, ponme esa inyección bien, que si no te pega un tiro, gente, porque ya la gente estaba, había muchas, la guerra participó, fue el pueblo y ya habían personas en esos meses, principalmente ya a partir de agosto, finales de julio, que habían personas que estaban desmoralizadas y la conducta se estaba, ¿verdad?, descomponiendo, y por eso entonces venían las reuniones de noche para las charlas sobre la moral, sobre la ética, para mantener los actos culturales que se hacían con los artistas que estaban ahí, pues todo eso ayudó a mantener la moral, pero siempre habían personas rudas y de toda clase que participaron y que tuvieron un papel importantísimo, ¿verdad? Que sin ellos no se hubiera podido lograr las cosas que se lograron. Que esa epopeya fuera de la magnitud que fue, el pueblo, ¿verdad? Entonces, pues teníamos que poner inyecciones a esos combatientes, pasar revista se dice, visita con el médico. Yo trabajaba directamente con el doctor Marté Durán en su consultorio, desde que yo llegaba iba a su consultorio, chequeaba los récords y le preparaba todo cuando yo llegaba primero que él bueno. Esa clínica estaba dirigida por el doctor Eduardo Segura y José Bautista, que era, José Bautista era fue un combatiente, fue guerrillero y era catorcista, y había un grupo de médicos ahí, también del PSD, donde estaba Marté Durán. Como yo le decía, yo trabajaba en el consultorio de Marté Durán, él me enseñó a poner inyecciones, a curar, a cambiar vendas, ese tipo de cosas. Y estaba también la compañera Rochi, que era enfermera, estaba ahí junto con Bautista y Segura dirigiendo todo. Y se hacía un trabajo, eran pocas las clínicas que habían aquí abajo. Estaba el Padre Villini, que era grande, ¿verdad? Estaba Abel González, que se quedaron dando el servicio. Y estaba la Clínica San Luis, esa que yo le digo, que estaba en la Padre Villini con Estrelleta. No recuerdo si habían otras más, pero recuerdo esas tres. Y entonces a las compañeras del 14 nos dividieron entre la San Luis y la Abel González, porque en el Padre Villini era más bien gente del PRD que estaba. Yo nunca fui al Padre Villini, pero por ejemplo en Matabar estaba en la Abel González, yo estaba en la San Luis, no recuerdo qué otras compañeras, Rochi, que era catorcita, como la mencioné, y habían más mujeres, pero de verdad que no recuerdo, porque eran días tan agitados que uno desde que iba era trabajo, que uno no se sentaba. Al mediodía ya estábamos exhaustas y en la tarde había que ir para la academia, los entrenamientos, que eran muy fuertes. Eran unos entrenamientos muy fuertes que nos hacían hacer en la academia. Y
y en la noche muchas veces las reuniones del partido, las charlas, que yo nunca fui a dar una charla, pero acompañaba a algunas compañeras que sí daban charlas a los comandos, entonces yo para que no fueran solas, porque de noche era peligroso salir de noche, había una oscuridad total, había nerviosismo, cualquiera que anduviera por la calle, en cada esquina había que identificarse, porque quién es, para dónde va, entonces, pero teníamos que ir a esos sitios, a otros comandos, yo la acompañaba, generalmente yo acompañaba a Teresa Espaillat, que iba a Espaillat, que daba unas charlas sobre la moral revolucionaria, sobre ética y todo ese tipo de cosas, y yo iba con ella, opinaba y eso, pero la que tenía la responsabilidad era ella. ¿Qué cantidad de gente fluía diariamente en la clínica? Bueno, yo nunca la conté, pero era mucha, era mucha. Yo le digo, quizás uno lo veía más por lo estrecho que era el espacio. Ese edificio está ahí, todavía es un edificio estrecho, creo que está ahí en la Padre Villini, al lado de la esquina, o de la misma esquina, no recuerdo bien, yo creo que era la misma esquina, Estrelleta. Y entonces el espacio era estrecho de la entrada y por eso quizás se ve, pero la fila era hasta en la calle, ¿sabe? Por la calzada. Por ejemplo, cuando yo tenía que inyectar, eran filas de más de 20. Y siempre estábamos una compañera y yo en eso, y uno pasaba ahí la mañana. Y después para curar gente también eran muchas. Así se ponían ahí mismo en una salita. La cantidad de jeringuillas que gastaban. No. 50 personas. No 100. No sé. No, porque es uno, qué bueno estas entrevistas, porque es que las cosas se van borrando hace mucho tiempo, ¿verdad? Y como que eso eran detalles que uno no le daba quizá la importancia. Ahora, las personas que estaban ahí, esos médicos, sí saben, porque ellos eran que administraban. Por ejemplo, Rochi, no sé si ustedes la habrán entrevistado. Rochi, seguramente la van a entrevistar, debe estar en el listado. Estaba ahí en la dirección de la clínica y todo eso manejo, sí lo sabe. ¿Había registro? Yo supongo que sí, porque por lo menos los récords y las cosas y los libros, yo trabajaba en algunas cosas y los médicos yo lo veía que iban con sus, ¿cómo se llama? Sus hojas donde registraban todo, la temperatura, tenía que tomarle la temperatura, porque habían internos, habían personas internas en las plantas segunda y tercera. Es un edificio como de 3 o 4 plantas, estrecho. No sé si de 3, no es muy alto. Bueno, como en esa época no eran muy altos los edificios en Ciudad Nueva. Siempre, pero claro, nunca igual que en el Padre Villini ni en la Abel González. Ahí había mucho más actividad. ¿Llevaban heridos también? Sí, llevaban heridos. Sí. ¿Y usted aprendió, dice, allá mismo? Sí, el doctor Marté y una enfermera que no recuerdo quién era, me enseñaron a esas cosas, a curar, a poner inyecciones, a cambiar vendas. ¿Eso fue una decisión del partido? Del partido, sí, de involucrarnos. Sí, para que no estuviéramos sin hacer nada por la mañana. Habían otras compañeras que tenían que involucrarse con las tareas de la comida, de cocinar. Yo no sabía cocinar. ¿Ahí en la clínica? No, bueno, en la clínica las mandaban a diferentes sitios, en los comandos, otras tenían que hacer limpieza. A mí me tocó una vez limpiar el baño de donde estábamos, una sola vez, porque siempre como tenía que estar en la clínica, en la tarde, ese tipo de cosas no me tocaban. Diferentes tareas nos asignaban, nadie estaba ocioso, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. ¿Quién se lo asignaba? El partido. ¿Cada día? Porque había alguien. No, cada día no. Eso ya nosotros nos reuníamos y cada uno sabía su tarea desde el primer día. Que lo mandaban a un comando y normas de conducta y todo. Y en cada lugar donde estábamos habían personas responsables de la casa. Por ejemplo, cuando estábamos en la casa ahí frente a la bomba que yo le digo, ahí está Vivelicia Acevedo, que era una dirigente nacional. Y todas las mujeres que estábamos ahí éramos toditas militantes catorcitas, aunque algunas no eran militantes,
eran simpatizantes, pero llegadas. Por ejemplo, esa Fifi no era militante, pero era simpatizante, y estaba ahí. Había otra que se encargaba de la cocina que era simpatizante, pero la mayoría que estábamos ahí, Sagrada Bujosa, Emma Tavares, yo, Sonia Vargas, Chiri, que no recuerdo el apellido, bueno, ese grupo éramos todas militantes. Después nos trasladaron al comando con los hombres, al comando Santa Clara, era un bastión del 14 de junio, y ahí estaba Niana y el compañero, al mando de eso, el compañero, ¿cómo se llamaba? Berger, Roberto Duverger, que era el que estaba al mando ahí, y entonces ahí pues ya estábamos juntos, no teníamos que trasladarnos a las reuniones políticas, se hacía todo ahí, y ya, cuando nos mandaron a Santa Clara ya fue la época en que se estaba preparando la retirada. Entonces sacaron a las personas que no eran militantes y les dijeron que se fueran a su pueblo, como que el 14 no quería tener responsabilidad con esas personas que no eran militantes, o que se fueran donde algún familiar, donde además la comida y todas las cosas estaban escaseando, y desbaratamos, ¿verdad?, la casa de la Independencia y otras casas, y nos concentraron en lugares, en comandos. Ya el 14 de junio concentró sus cuadros, tanto femenino como masculino, en Santa Clara, ahí al lado de la Fortaleza Osama. Y ya se estaba preparando la retirada, ¿verdad? Ya estando ahí, se hizo la clausura de la academia y todos los preparativos. Ya eran reuniones de otro tipo, preparando, discutiendo cómo íbamos a reestructurar las direcciones del partido, porque ya a partir de ahí fue otra cosa, ya era otro 14 de junio, ¿verdad? Y entonces todas las responsabilidades nuevas que nos esperaban y todo eso, ya se tornaron las cosas más políticas. Ya lo militar, ¿verdad?, pasó a un segundo plano, y lo político pues comenzó a... ¿Sacaron armas? Sí, sacamos armas. En esa misma caravana que iba a ser muy revisada, ahí mismo sacamos armas. Yo recuerdo que yo regresé en un vehículo que iba manejado por un tío mío, Orlando Concepción, él vive en Nueva York, y ese vehículo llevaba armas en las puertas. En las puertas. No recuerdo qué tipo de vehículo era. No recuerdo. Pero el vehículo era de él, de mi tío, que era vendedor y eso, y tenía como el vehículo, no sé si de la compañía o de él. Y en ese vehículo sacamos armas, y nos hicieron todos los registros del mundo, y se llevaron a La Vega. Eso fue al final. Sí, sí, se sacaron muchas armas. En esa época comenzó a sacarse armas, desde antes de la evacuación final, a llevarse a los pueblos, y aquí mismo en Ciudad Nueva, enterrarse armas en algunos sitios, que luego eran sitios que allanaban, buscando, porque a mí me tocó después vivir, porque no, después de eso, ya a los varios años, en el 68, ya después que me casé, me tocó vivir en una casa ahí en la Altagracia, que había sido el comando de los haitianos, y eso nos allanaron. Lo allanaron varias veces, yo no estaba presente porque siempre uno se olía las cosas, sí, y salíamos antes de los allanamientos buscando, y desbarataron mucho, nunca encontraron nada ahí. No sé si en verdad había o si estaba muy bien guardada, no creo que había, pero o había sido, sí había, porque después las armas se llevaron a un sitio, pero luego en esos años se trasladaron. Yo pienso que las que estaban ahí se trasladaron a otro sitio, porque era muy obvio los lugares donde podía haber. Entonces se hacían traslados. Esa fue en el 66, 67 se trasladaron muchas armas de un lugar a otro, tanto dentro de la capital como fuera. Luego la policía las fue incautando, comenzaron los traidores, la gente que se vendía, las indiscreciones, las cosas. Sí. Los entrenamientos, usted dice que participó en los entrenamientos. Eso era toda la tarde, un ritual. Sí.
entrenamientos de arma y desarme. ¿A las mujeres también? Sí. Elaboración de explosivos, material. No solo elaboración, sino cómo manejarlo. Eso era Piqui que nos daba esa clase de explosivos. Arma y desarme. ¿Quién le daba arma y desarme? Bueno, al grupo mío Teresa Espaillá. Y también un compañero que se llamaba Yuli, no sé si está vivo, Yuli, nos daba, ellos dos, Yuli y Teresa. También ejercicio físico, no recuerdo el entrenador que me tocaba, pero era un hombre, de trepar por escaleras de soga, pasar alambradas, ranear, mucho ejercicio físico, correr, con un fusil vacío, no lo ponían a veces de madera. Sí, porque en realidad hacíamos la práctica, pero la mayoría de las que estábamos ahí, raras excepciones, no usamos armas nunca. ¿No llegaron a la necesidad de usar las técnicas aprendidas, por lo menos? No ranearse, por ejemplo. Eso sí, sí. Bueno, un día sí tuvimos que hacerlo por necesidad, no por ejercicio. Estábamos en una reunión en el Parque Juana y María de Hostos, que era donde estaba la academia. Después que terminamos los entrenamientos, nos quedamos con una reunión con Homero y no recuerdo con quién más. Y ya eso fue en los últimos meses, sería mediados de agosto, no sé. Y usted recuerda que habían tropas en La Pastel, o sea que estaban bastante cerca, y comenzaron a tirarnos. Ahí estaban los brasileños, y no recuerdo quién más, y comenzaron a tirarle a la academia, porque sabían, parece que vieron luz, o simplemente un chivateo, ¿verdad? Porque de noche ahí nunca había personas, y ya eran como las 7 de la noche, estaba oscureciendo, y comenzaron a tirar. No esperamos que oscureciera un poquito más, pero seguía el tiroteo y salimos raneando. Tuvimos que llegar raneando, salimos por la calle que está frente al Palacio de Justicia. Un grupo se dispersó por la callecita, la calle, ¿cómo se llama? La paralela a la Padre Villini, hacia el Obispo Porte, que iban para esa parte de la ciudad. Y las 2 o 3 personas, que éramos mujeres, que íbamos a donde estábamos, a la casa que estaba frente a la bomba, pues salimos por ahí, por atrás de donde está ahora la clínica Abreu, por ahí, por esa parte, sí. Y tuvimos que llegar raneando hasta la Independencia. Ahí nos incorporamos porque por ahí nos estaban tirando y nos fuimos. Siempre usábamos pantalones de caqui fuerte o de fuerte azul. ¿No usaban armas, dijo, nunca? No, nada más para los entrenamientos y estaban descargadas, vacías. Para todos, hombres y mujeres. Ahí en los entrenamientos, sí, estaban vacías, porque era un peligro, se podía zafar un tiro en esos entrenamientos, sí, ahí no se usaba armas. Los compañeros dirigentes tendrían sus armas, pero no las que usaban o la tenían. Por ejemplo, Homero siempre andaba con un arma, él decía que ya andaba sobada siempre, no sé si era verdad, pero no se usaba para los entrenamientos, él andaba con ella, pero no Boa, que era el director de la academia, andaba siempre con su arma, pero no se usaban para entrenar, no eran vacías o de madera, como ya le digo, palo. ¿Cómo era un día en la Revolución de Abril? Ya le digo, la cotidianidad. La cotidianidad, ya le digo, era muy... ya en esos días donde, después de los grandes combates, porque esos días de los grandes combates yo no estuve, que fue al principio. Sí, a mí solamente me tocó, creo que así grande, como después del 16, algo así, de julio, que fue muy fuerte. 15 y 16 fue muy fuerte. Ahí en la casa con las cosas preparadas, con un bultico preparado para en el momento que tuviéramos que evacuar. Entonces ahí acostadas en el piso, con el bultico, con las ropas y con todo a mano para el momento que nos ordenaran evacuar la zona. Y creyendo que en todo momento iban a volar donde estábamos.
pero no salí. Yo particularmente ni las que estábamos ahí salimos de ahí. Oíamos los compañeros por el patio, dándose órdenes, señales y los tiros que se veían, así, las ráfagas. Esa fue la única cosa fuerte. Después hubo otro día que hubo mucho tiroteo, pero no a ese nivel, que fue ya a fines de julio, o no, la fecha no sé, pero ya como que aparentemente habían cesado y se estaba llegando a un acuerdo y ya todo estaba tranquilo, pero hubo una noche en que tiraron mucho y también nos avisaron. No sé por qué no se usaban teléfonos, no sé si era que no habían o qué, pero iban y nos daban la orden que no salgan, que se queden tranquilos y que preparen sus cosas, que probablemente venimos a evacuarlas, porque estaba un poco difícil la cosa. Pero nada, amanecimos ahí pendientes y no pasó nada. Luego a la madrugada dejaron de oírse los tiroteos. Estábamos pendientes porque teníamos que abrirle la puerta a algún compañero, pero no sucedió. ¿Tenía alguna contraseña? Sí. Pero sí, y además casi siempre uno conocía la voz de los compañeros, principalmente Moisés, Amaury, todas esas personas que estaban muy ligados a nosotros, y Yuli, todos esos compañeros que nos daban mucha vuelta, no nos dejaban solos. Todos los combatientes del 14 de junio que estaban por ahí, uno sabía quiénes eran y por lo menos los que estaban al mando uno sabía. Pero después con las cosas comenzaron de ser así tan imprevistas, porque cuando en esos primeros días, ya les digo que yo no estaba, pues los días pasaban en los comandos, organizando estrategias, patrullando las calles, porque se hacía patrulla y ponían a mí nunca me pusieron a hacer posta, pero se hacían. ¿Y a las mujeres las ponían? Sí, las ponían. A mí nunca me pusieron, pero la ponían. Aún al final también había que, no tanto, pero habían algunas mujeres que hacían, tenían que estar en los puestos con los compañeros. Pero un día, por lo menos mío, era levantarme temprano, irme a la clínica San Luis. Ahí me daban algo de comer, de lo que preparaban para las enfermeras y para todo el personal, y para los enfermos. Comenzar a trabajar hasta las 12. A las 12 antes de irme siempre me comía una sopita de la de los enfermos, porque yo sabía que iba a encontrar poca cosa en la casa. Cuando llegaba comía algo más, me bañaba y me ponía mi ropa de caqui o de fuerte azul, y antes de las 2 de la tarde estaba en la academia. Ahí estábamos hasta las 6 de la tarde entrenándonos. A veces había reuniones ahí mismo, charlas, y luego en la noche volvíamos, en la noche nos quedábamos ahí, iba algún compañero a darnos una charla, o nosotros teníamos que ir a otro comando, pero nunca estábamos ociosas. Siempre había alguna reunión o del partido o del grupo que estaba ahí, algo de disciplina, todos los problemas de disciplina se ventilaban, alguna crítica, algo que pasara, aunque fuera elemental, no se dejaba pasar nada, todo se corregía sobre la marcha. Y ya a las 9 de la noche estábamos a las 10 durmiendo. Muy rara vez salíamos de la casa, que a veces cruzábamos, cuando Homero iba, vengan, que yo que las amigas, quizás las que estábamos ahí, las que no se habían acostado, cruzábamos al frente, que ya al final habían unos sándwiches, y uno se moría por comerse un sándwich de eso, porque lo que comíamos no era muy bueno, ¿verdad? ¿Quién lo preparaba? Había un señor ahí que preparaba unos sándwiches y los vendía, y unos sándwichitos ahí al lado de la bomba, y entonces, y cruzábamos a veces, pero no sola, con Homero, que iba mucho a darnos vueltas y se ocupaba mucho de las mujeres, de que hiciéramos nuestra tarea que nos correspondía, que no hubiera discriminación con los hombres. Yo siempre pienso que Homero, y eso lo hemos discutido siempre entre las compañeras, fue un pionero con esto de la liberación femenina, porque él se preocupaba mucho. No, ustedes tienen que hacer lo que hacemos todos. Nada de que las ponga a nosotros, las de 14 de junio, nada de que lavarle a nadie. Aquí todo el mundo tiene que lavar su ropa. Que no sepa yo que ustedes están lavándole a nadie o cocinándole. Si le tocó cocinar, le tocó, como le puede tocar a cualquiera, pero
Ustedes son combatientes igual que nosotros, y siempre nos tenía la moral en alto y cosas, y siempre tengo un buen recuerdo de esa época de Homero y de otros compañeros que nunca nos dejaron, que siempre, los dirigentes del 14 siempre estaban acompañándonos, como ya le digo, en esas reuniones, en esas cosas, y nos acostábamos temprano y nos levantábamos temprano. ¿Labores de inteligencia no hicieron? No, no. ¿De observación? No, por lo menos yo no sé otra. ¿Puesto de observación? Como Yo no, no sé. Las tareas estaban divididas entre todos, pero habían personas que eran de otros organismos que estaban por encima de mí, ¿verdad? Hembras, mujeres que estaban por encima, porque en esa época yo era miembro de la dirección provincial, ¿verdad? Ya ni siquiera del distrito, ni ninguna de las estructuras ya, ni regionales, ni nada de eso, no. No, solamente a nivel local. Sí, de La Vega, provincial. ¿Sí? Nos teníamos que encargar de Cotuí, de Jarabacoa, de Salcedo, me tocaba ir. Y cuando regresamos de la guerra, pues los partidos, el 14 creció. Luego, la historia Balaguer se encargó por orden, ¿verdad? Lo pusieron ahí para que esas cosas, esos partidos, esos grupos se fueran desdibujando en el tiempo, ¿verdad? Pero las ideas quedan. En La Vega, por ejemplo, fue uno de los puntos donde se llevaban armas para de ahí abastecer, por ejemplo, San Francisco de Macorís. Sí. ¿Usted no trabajó nunca? No. No. Ni supo de compañeras que trabajaran o compañeros. Compañero, claro, porque yo estaba en la dirección, pero nunca era mi... No era el trabajo suyo. Sí. Terminada la guerra, ¿cómo usted regresa? Bueno, yo regresé con el grupo, me incorporé a mi trabajo, que yo era maestra ya. Se abrieron las escuelas, me incorporé. ¿No tuvo problemas para incorporarse? Bueno, estaban locos por sacarme, pero no tuve problema. Me dejaron ahí. El inspector, el que llegó en esa época, un señor apellido Iglesias, era familia de Piqui Lora, esos Iglesias, y era un hombre democrático. Y él se la ingenió para que no me sacaran. Luego lograron sacarme, sí, cuando pedí un traslado para venir para la capital no me lo dieron y tuve que salir. Pero ya tuve que renunciar, me obligaron a renunciar porque no me dieron el traslado. Y eso fue en el 68. Después en el 77 me incorporé otra vez a la educación pública, porque no dejé de trabajar en educación, pero como privado todos esos años. ¿Y se sintió usted bien haciendo su trabajo de enfermera? Sí, porque uno lo veía como una tarea que te ponían, claro que sí. Sí, a mí no es que me gustara mucho eso yo prefería poner las inyecciones, bregar con las heridas y eso, pero tuve que hacerlo en varias ocasiones. No era que me gustaba mucho. ¿No tuvo incidentes? No. Que le diera mareo. No. Estábamos curadas. ¿Qué va? No, hacíamos las cosas igual que como los compañeros. ¿Qué usted piensa? ¿Valió la pena? Valió la pena. Si volviera a suceder, haría lo mismo. ¿Cuáles fueron las figuras políticas y militares más prominentes según su visión? Bueno, Juan Miguel, que murió desgraciadamente. Fafa jugó un gran papel en la guerra. Camaño. Muchos compañeros. El compañero Baby fue una figura político-militar que hay que sacarle, ¿verdad?, su comida aparte, sí, que murió recientemente. Sí. Homero jugó un gran papel, Homero Hernández, que es de los grandes olvidados. Homero jugó un gran papel en la guerra, una persona con unas ideas bien claras del papel de las mujeres en la sociedad y muy valiente. ¿Sí?
Y las compañeras jugaron, hubo compañeras que jugaron un papel. Teresa jugó un papel muy importante, Cristinita, muchas compañeras, Aniana y Belice, jugaron su papel y todas jugamos un papel porque unas desde un puesto y otras, cada uno cumplió lo que se le encomendó, de acuerdo a lo que uno podía hacer y a la responsabilidad política que teníamos en ese momento, en el 14. ¿Conoció usted la coronela? No. Pero yo hablar de ella. Sí, pero no la conocí, ¿no? Famosa, una coronela cantaba. Sí, era en la parte norte estaba. En sí. un G, sí. con unas 50 emplazadas. Sí, sí, yo creo que la vi alguna vez, pero nunca hablé con ella. Me parece, sí, que la vi. Alguien nos informó que usted vive en Holanda. Oh. Pero está vivo. Sí. Yo recuerdo que ella una vez fue en ese G hasta la academia, porque ella no estaba en la academia, pero ella fue y digo, mira, coronel, y yo miré si era ella. Pero nunca conversé con ella. Era de la línea militar. Sí. Profesora, a menos que usted tenga algo que decirnos, alguna anécdota que recuerde. Ya le conté una. No recuerda otra. No, hay una anécdota muy buena, pero está en el libro de Teresa, después usted la lee. Sí, está ya reportado. Que dice, Milagros nos comió la cena. Está en el libro. No, está reportado, no hay problema. Sí, ustedes la leen ahí. La cena era tanta que yo creía que era para mí nada más, y era para el grupo entero. Y yo como buena cibaeña, buena cuchara, llegué primero de la academia, no habían llegado, tenía mucha hambre, iba a salir otra vez a alguna, no recuerdo, tenía un compromiso en la noche, una reunión, una cosa. Yo dije, yo no voy a esperar a las compañeras, yo voy a cenar. Veo esa cena tapada, dije, pensé seguro que ya cenaron. Y habían unos cuantos pedazos de platanitos enteros, como unos guineitos largos, 4 o 5, pero finitos, y un platito con unas rueditas de salchichón finitas y estrechitas, fritas, ahí. Y yo, en el mismo plato que estaban los plátanos, le eché el salchichón, me lo comí todo. En el momento que me estoy parando de la cena, viene Sagrada y dice, ¿y la cena de las compañeras? Porque ella estaba en la casa, estaba como ese día, porque se turnaban las responsabilidades, ella parece que estaba responsable de ese día y de la casa. Y la cena, digo yo, ¿cuál cena? Y la que estaba era la mía. Y con su dedo, ella era muy jefecita, me hizo así con el dedo en la cara. Compañera, usted es una persona, ¿cómo fue que me dijo? Individualista. Solamente piensa usted se ha comido la cena de todas las compañeras. Esto vamos a tratarlo en una reunión donde usted tendrá que hacerse su autocrítica. Y yo bien asustadita así, no dije nada. No sé qué cena le buscaron ese día, pero oye, yo creía que era para mí sola. Y así era que comíamos un poquito de cosas, sí. Para todo el mundo. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Porque ha sido un gracias. Muy interesante. Sí. Usted, yo sé que después va a recordar ahora algunas cosas, porque vive, eso fluye. Pero si decide como otro, escríbalo. Exacto. Y sí. lo puede escribir y nos da un toque y nos lo puede pasar también. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias a usted. Uy, ay, espérate que me estaba pisando.